Bienvenido de vuelta. Si llegaste hasta aquí desde el video anterior, ya sabes más o menos de qué va esto. Y si no, te recomiendo ver la parte anterior, porque necesitarás algo de contexto. Te dejaré el enlace en la descripción. En el video anterior llegamos a una conclusión bastante curiosa usando la ley de Weber-Fechner. Nosotros no percibimos el tiempo de manera lineal, sino de manera logarítmica, lo que explicaría por qué los primeros años de nuestra vida se sienten eternos y cuando somos adultos sentimos como si se nos evaporaran. Incluso llegamos a calcular que a los 20 años ya habíamos percibido la mitad de nuestra vida. Pero, hey, no te alarmes, que al final de ese video simplemente te explico que es un mero cálculo. Al final de ese video les quedé debiendo algo. Mencioné que Weber-Fechner tiene sus limitaciones, pero no las desarrollé por completo, así que vamos a empezar por ahí. La primera limitación es que Weber-Fechner asume que todos los estímulos siguen siempre una curva logarítmica, sin excepción. Pero eso no siempre tiene sentido. Piensa en esto. Si alguien te aumenta el peso que estás cargando de 10 a 11 kilos, probablemente lo notes, pero no es una gran diferencia. Ahora, imagina que alguien te da un pequeño choque eléctrico, y luego uno ligeramente más fuerte. Tu reacción va a ser completamente desproporcionada comparada con el aumento real del estímulo. Una curva logarítmica no puede describir este comportamiento, ya que el cerebro, en el segundo caso, está alertándote para sobrevivir. La segunda limitación de esta ley es que asume que el contexto no importa, que la relación entre el estímulo y lo que percibimos es siempre la misma, sin importar la situación. Pero tú y yo sabemos que esto tampoco es cierto. No percibimos el tiempo igual estando en una situación de aburrimiento a que cuando estamos en medio de algo que nos apasiona. El contexto lo cambia todo. Y hay una tercera limitación, que no solo es de Weber-Fechner, sino de todas las ecuaciones psicofísicas, incluyendo la de Stevens, que es la que veremos hoy. Estas leyes funcionan mejor con estímulos para los cuales tenemos órganos sensoriales especializados. El tiempo no tiene uno, y eso hace que cualquier ecuación sea una aproximación más que una medición precisa, pero ya llegaremos a eso. Bueno, ahora nos vamos a centrar en la ley de Stevens. Cuando estaba haciendo estudios en su laboratorio, Stevens observó que cuando aplicaba descargas eléctricas a los sujetos de prueba, la percepción del dolor no seguía una curva logarítmica, como planteaba Fechner, donde, recordemos, la sensación se aplana al subir el estímulo. Al principio, con voltajes bajos, los sujetos casi no notaban nada, pero al ir aumentando ligeramente la intensidad, la sensación de dolor se disparaba de forma violenta. A partir de estas observaciones, Stevens desarrolló un procedimiento experimental más sistemático para medir cómo percibimos con diferentes sentidos y siguió estos pasos. Primero, Stevens presentaba al sujeto un estímulo inicial, por ejemplo, una luz con un brillo determinado o un sonido, y le asignaba un número arbitrario, como el 10. Luego presentaba otros estímulos de intensidades variadas en orden aleatorio. El sujeto debía asignarles un número que fuera proporcional a su sensación subjetiva. Ejemplo, si el segundo sonido le parecía el doble de fuerte que el primero, debía decir 20. Si le parecía la mitad de fuerte, debía decir 5. Por último, al graficar estos datos, Stevens descubrió que la relación no era logarítmica, sino que la percepción P era proporcional a la intensidad física I elevada a un exponente n específico para cada sentido. La ecuación es la que se ve en pantalla, donde P es la percepción, I es la magnitud física real que podemos medir con un cronómetro, una balanza, un fotómetro, etc. K es el valor de proporcionalidad que ajusta a las unidades. N es el exponente que depende del estímulo que estemos midiendo. N dependerá de si estamos midiendo luz, audio, pesos o tiempo, etcétera. Aquí cabe resaltar que la ley de potencia de Stevens es la que tiene mayor aceptación hoy en día en la comunidad científica, debido a su versatilidad para medir cómo percibimos los estímulos. Evaluaremos cómo varía el comportamiento de la ecuación al variar el exponente n. Primero, cuando n es menor que 1. En este caso, nos encontramos en compresión, es decir, necesitas que el estímulo crezca mucho.
para notar un cambio pequeño. Esto se parece al comportamiento de la ecuación logarítmica planteada por Weber-Fechner, que vimos en el video anterior. Miremos las gráficas en pantalla para notar esta similitud. Aquí podemos observar que para un rango pequeño de estímulo, el comportamiento es muy similar, pero cuando los rangos de los estímulos son muy grandes, entonces se nota la diferencia entre ambas leyes. Podríamos decir entonces que para determinados rangos, cuando el exponente n de la ecuación de Stevens es menor que 1, el comportamiento es muy parecido a la ley de Weber-Fechner. Cuando el exponente es igual a 1, el cerebro percibe el estímulo tal cual es. Podría considerarse que este caso es un caso ideal, ya que es muy raro o casi imposible que percibamos el estímulo tal cual es en la naturaleza. Podemos observar las gráficas para este exponente a continuación. Ahora veremos lo que sucede cuando n es mayor que 1. En este caso, estamos en expansión, es decir, el cerebro amplifica la señal. Solo necesitamos una pequeña variación del estímulo para que el cerebro perciba una gran diferencia. Un ejemplo clásico de esto es un choque eléctrico. Un pequeño aumento en el voltaje se siente como un aumento masivo de dolor, ya que nuestro cerebro nos quiere advertir que corremos peligro. Mira la gráfica. Es totalmente opuesto a lo que planteaba Weber-Fechner, ¿no? Con esto que te acabo de mostrar, seguro que ya te diste cuenta por qué esta ecuación es tan flexible y por qué es aceptación hoy en día. En pantalla puedes observar cómo, al ir variando el exponente n, vemos claramente cómo su comportamiento deja de parecerse al comportamiento logarítmico de Weber-Fechner al ir aumentando el valor de n. Pero, ¿qué sucede con el tiempo? Como bien sabemos, no es lo mismo percibir el tiempo cuando estamos en una situación de supervivencia a percibirlo cuando estamos más relajados. Stevens determinó experimentalmente que el valor de n es 1.1. Esto lo determinó en su laboratorio, indicando que nuestra percepción del tiempo suele ser casi lineal. Claro, Stevens midió este valor en condiciones, como ya mencioné anteriormente, de laboratorio. Pero en la vida real ese exponente no es fijo. Factores como la ansiedad, la concentración o el aburrimiento podrían desplazar este exponente hacia la expansión o la compresión. Esta ley nos describiría, por ejemplo, por qué sentimos que el tiempo se pasa volando cuando estamos en un estado de concentración o pasándola bien, y que pasa bastante lento cuando estamos en una situación que libera mucha adrenalina o cuando estamos muy aburridos. Apliquemos la ecuación a ambos contextos. Supongamos que la intensidad del estímulo es 5 minutos. También supondremos dos escenarios. Escenario A. Una persona está en una sala esperando los resultados de unos exámenes importantes. Se pone muy ansiosa porque no sabe si le fue bien. Se concentra en el paso del tiempo, mira su reloj una y otra vez, esperando que llegue el momento decisivo para ver el resultado. Para este caso, supongamos un n igual a 1.3 y un k igual a 1. Reemplazamos en la ecuación antes vista y obtenemos que la persona estaría percibiendo 8.10 unidades de tiempo percibido. Escenario B. La persona está viendo una serie que disfruta bastante. El cerebro se concentra en la actividad y se olvida de todo lo que está alrededor. Supongamos un n igual a 0.8 y un k igual a 1. Para este caso, obtenemos 3.62 unidades de tiempo percibido. Los mismos 5 minutos se perciben de manera distinta. En la expansión, los 5 minutos de reloj ocupan un poco más de tiempo en nuestra mente, estirándose hasta aparecer 8 unidades de tiempo percibidos. El tiempo se dilata porque nuestro cerebro está procesando cada detalle, mientras que en la compresión, los 5 minutos se encogen hasta aparecer un poco más de 3 unidades de tiempo percibido. Tu cerebro ignora el reloj para concentrarse en el placer de la serie y el tiempo simplemente se te escapa. A mi parecer, la ley de Stevens nos esclarece muchas cosas acerca de la percepción del tiempo y también otros estímulos, y de cómo podemos aproximarnos a calcularlo a través de las matemáticas. Como hemos visto, no es tan sencillo como aplicar una simple ecuación, sino que depende mucho del contexto. Si vamos a aplicar alguna de estas ecuaciones,
Debemos tener cuidado de no generalizar, ya que no sería correcto asumir que durante un largo periodo las personas estamos percibiendo los estímulos siempre bajo el mismo contexto. Y a esto hay que sumarle otra crítica interesante. La ley de Stevens funciona bien cuando analizamos datos de grupos de personas, pero no necesariamente refleja la percepción de cada individuo. En otras palabras, el exponente n que se mide experimentalmente es su promedio, y ese promedio puede enmascarar diferencias significativas entre personas. Hay individuos que por su biología, su historial o su estado emocional perciben los estímulos de forma muy distinta a la media. Así que, cuando aplicamos estas ecuaciones, debemos recordar que estamos usando una descripción del comportamiento típico, no una ley universal que aplica igual a cada ser humano. Tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la ley de Stevens sigue siendo una de las más grandes aportaciones con evidencia empírica en psicofísica y continúa siendo el modelo de referencia para estudiar la relación entre el mundo físico y nuestra percepción sensorial. Por otra parte, estas leyes funcionan mejor con estímulos para los cuales tenemos órganos sensoriales especializados, como la luz, el sonido o la masa. Para la luz tenemos fotorreceptores en los ojos, para el sonido, células ciliadas en el oído, para el peso, mecanorreceptores en la piel y los músculos, por ejemplo. Pero el tiempo es diferente. No tenemos un órgano sensorial periférico dedicado exclusivamente a percibirlo. El tiempo lo construye el cerebro a partir de múltiples señales internas y externas, lo que lo hace mucho más difícil de medir y modelar con precisión que cualquier otro estímulo. Y eso nos lleva a una pregunta interesante. Si no tenemos un órgano dedicado a medir el tiempo, ¿cómo lo hace exactamente el cerebro? Esa pregunta es la que llevó a los investigadores a buscar no solo ecuaciones, sino mecanismos concretos. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Porque resulta que las matemáticas y la psicofísica nos dieron una aproximación muy interesante, pero no logran explicar del todo por qué una hora podría llegar a sentirse eterna, y a veces los días parecen irse en un abrir y cerrar de ojos. Para eso necesitamos entrar al cerebro. Así que, como ya dije anteriormente, eso lo veremos en la siguiente parte. Suscríbete, déjame un comentario, dale like al video y compártelo con tus amigos. Nos vemos en la próxima.